¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. En principio quiero agradecer a Angélica por la invitación y en segundo lugar una disculpa por no estar o por no poder estar con ustedes de manera presencial. Un compromiso imprevisto me lo impide. Pero bueno, la idea es hablar hoy de la importancia o de la relevancia de la investigación educativa. Y la idea es, para abordar este tema, la idea es dividirlo en algunas partes que me parece que podrían darle cierta estructura a la plática. En primer término, entonces, haré un recuento sobre algunos antecedentes generales de la investigación educativa y luego haré referencia a los mismos antecedentes pero en México. Luego haré una ejemplificación, un recuento de los múltiples ejes que actualmente se abordan en esta actividad académica. Luego me voy a ver cómo es que los que se dedican a la investigación educativa en este caso, le hacen para difundir los resultados que obtienen a través de su práctica. Y luego algunas ideas generales de lo que desde mi punto de vista es la relevancia, la importancia que tiene hacer investigación educativa. No estoy pretendiendo, y no es la intención, de decir qué es la investigación educativa. Ese sería otro tema de otra cosa. Es decir, no voy a dar una definición de lo que es la investigación educativa. Entonces, arrancamos. Hablar de educación es un hecho que se hace de manera cotidiana en diferentes espacios, de diferentes maneras, con diferentes tonos. Y lo hace prácticamente cualquier persona. Si nos enfrentamos en un café y podemos hablar de educación ahí de manera total y absolutamente informal y de manera totalmente cotidiana. Cuando hablamos de cuál sería la escuela que nos conviene para inscribir a nuestros hijos, estamos hablando de temas educativos, pero no estamos hablando de educación desde un punto de vista científico. Estamos hablando desde un punto de vista evidentemente cotidiano, coloquial. Entonces, la investigación educativa tiene que estar asociada no a lo coloquial, sino a lo científico. Entonces, tiene que estar asociada en consecuencia a alguna disciplina que permita que se le proporcione las características metodológicas y epistemológicas necesarias para poder hacer un trabajo de carácter científico. En el mundo tenemos básicamente dos posibilidades de asociar a la investigación educativa con dos disciplinas de carácter científico. Y eso sucedió a finales del siglo XIX. No tenemos, porque las ciencias estas a las que me estoy refiriendo surgen y van dándole sentido a mediados del siglo XIX, empiezan a tomar cierta consolidación a finales del siglo. Me estoy refiriendo particularmente a la pedagogía, entendida como desarrollo, como una disciplina de carácter científico, y a la sociología. La sociología, ustedes saben, surge con el nombre de sociología, ese término, ustedes deben recordarlo, lo construye un filósofo sociólogo que se llama Augusto Comte, y lo hace a mediados del siglo XIX, con toda esta idea positivista con el que nace la sociología. Entonces, es ahí en donde podemos ya tener asociadas algunas cuestiones
de carácter metodológico que nos permiten construir conceptos, que nos permiten construir formas de describir o de explicar lo que sucede en la educación, que nos permite fundamentar nuevos modelos educativos, que nos da oportunidad de conocer los factores históricos, los culturales y los sociales, que dan sentido y contexto al sistema educativo. Es decir, nos permite acercarnos al hecho educativo, para hablarlo en términos de Durkheim. Nos permite tratar de comprender qué es lo que está sucediendo ahí, qué es lo que está pasando. Entonces, de manera general, la investigación educativa surge a finales del siglo XIX con la consolidación de la pedagogía y con la consolidación de la sociología, particularmente la que actualmente llamamos sociología de la educación, que es impulsada por Emilio Durkheim a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahora bien, en México, con las condiciones que tenía el país, con la situación que tenía el país, este desarrollo fue un poco tardío. Es decir, no empezamos a hacer este tipo de trabajo de investigación educativa a la par que lo que se estaba haciendo en Europa o lo que se estaba haciendo en otras latitudes. En México, según Hugo Casanova, el inicio de la investigación educativa, ya con cierto nivel de formalización, se da a partir de la tercera década del siglo XX. Si estamos hablando de que para 1930 empezamos a formalizar la investigación educativa. Ahora, ¿qué significa formalizar la investigación educativa? Significa incluirla en instancias, incluirla en instituciones, incluirla en espacios que le den esa formalización. La investigación educativa no es algo que se pueda generar de manera independiente, de manera aleatoria. Es algo que tiene que estar con cierto nivel de institucionalización, de tal manera que se le pueda dar el carácter más ordenado y más sistemático. Entonces, estas primeras instituciones que van surgiendo en México, como el Instituto Nacional de Pedagogía o el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el primero en 1936 y el segundo en 1956, van dando inicio a acoger e incorporar a personal que se dedica a hacer investigación, que se dedica a ir construyendo preguntas que vayan tratando de buscar conocimiento nuevo sobre algo, sobre un espacio de ese hecho educativo. Estos primeros recovecos, estos primeros intentonas de hacer investigación educativa, se consolidaron de manera bastante más fuerte gracias a al impulso que generó Pablo Latapí. Pablo Latapí es considerado por muchos como uno de los pioneros de la investigación educativa en México. Y lo que hizo fue construir el Centro de Estudios Educativos en 1963 para crear un espacio que se dedicara efectivamente a la investigación educativa. Otras instancias, por ejemplo, la encontramos de entrada en la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente en dos espacios: en el Instituto de Investigaciones Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras, particularmente en su espacio del Colegio de Pedagogía. Es ahí donde en la UNAM se empieza a construir institucionalmente el acercamiento a la investigación educativa.
El Poli, por su lado, a través de una de sus filiales, el Sinvestav, define, construye el Departamento de Investigaciones Educativas, lo que actualmente le llamamos el DIES Investav, y es ahí donde se va construyendo. Otro antecedente importante fue el Centro de Estudios sobre la Universidad, el conocido durante muchos años como el CESU. Este CESU, este centro, posteriormente, bajo la dirección de Axel Didrikson, fue convertido, se transformó al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el muy conocido ISUE, que está junto al Centro Cultural, ahí en la Universidad Nacional. Otro espacio que se fue consolidando fue, obviamente, la Universidad Pedagógica Nacional, con sus unidades tanto en Ajusco como en las unidades en prácticamente prácticamente todo el país. Y uno más con la Universidad Autónoma Metropolitana. Con esto estamos llegando a finales de los 70, principios de los 80, como una primera etapa de consolidación de la investigación educativa. Después ya tenemos otro tipo de acercamientos. Por ejemplo, en la última década del siglo XX, se crea el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, que agrupa a más de 500, 600 investigadores de diferentes instituciones y de diferentes entidades federativas, para impulsar la educación. Entonces, el COMIE, creado en 1993, se dedica a ello, a buscar que se lleve a cabo investigación educativa de manera muy organizada. Luego se hizo a finales del siglo, el penúltimo año del siglo XX, se crea el Instituto de Investigaciones y Desarrollo Educativo. Y en el 2003, el Centro de Estudios sobre la Universidad, dependiente de la Universidad Autónoma de Baja California. Y se creó también en 2004 el Seminario de Educación Superior. Con este breve recorrido, no es exhaustivo. Obviamente hay muchas más instituciones que están trabajando este tipo de temas, que están abordando este tipo de asuntos, pero sería prácticamente muy largo el trabajar o hacer la descripción de todos los espacios en los que se hace actualmente investigación educativa. Entonces, la intención es dar cuenta de la creación de diversas instancias que dio impulso a la investigación educativa. En la actualidad, según los datos que pude obtener, tenemos alrededor de una media centena de instituciones que están haciendo investigación educativa. Parece mucho, a mí en lo particular me parece que podríamos impulsarla más, pero por lo pronto es lo que tenemos. Alrededor de 50 instancias o instituciones que se dedican de alguna manera y de alguna forma, y se les proporciona recursos, a hacer alguna actividad dedicada a la investigación en el ámbito educativo. Obviamente con diferentes niveles de consolidación, dependiendo de su origen, dependiendo de cuántos recursos se les pueda proporcionar, de la cantidad de profesores o de investigadores que están trabajando en estos espacios. Pero lo importante es que hay lugares en donde se está haciendo investigación educativa. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿Sobre qué cosas la educación? Hablar de educación es hablar de algo muy genérico, muy amplio. Entonces habría que hacer algunas acotaciones.
en términos de lo que se hace sobre investigación educativa. De la misma manera que el anterior, solamente voy a mencionar algunas de las cosas, de los temas o de los ejes o de las áreas que se están trabajando en algunas instituciones. Haré referencia a las que me parecen más representativas en términos de lo que está desarrollándose en México, en términos de esta actividad. Por ejemplo, el ISUE, que es una institución dedicada íntegramente a la investigación educativa, esa es su finalidad, para eso surgió, tiene 5 áreas de trabajo, cinco áreas temáticas con las que están trabajando sus investigadores. La primera es currículum, formación y vinculación. La segunda tiene que ver con la diversidad sociocultural en la educación. Obviamente, otro es la historia de la educación y la cultura. La parte histórica siempre ha sido algo que tiene que ver, que es de mucha relevancia, trabajar este tipo de asuntos. Otro que prácticamente no se les pasa a ninguna de las instituciones es el tema de la política de la educación y el de teoría y pensamiento educativo. Estos son los ámbitos en los que está metido el ISUE. Por su lado, la Universidad Pedagógica Nacional, y en este caso me refiero solamente a la que está en las faldas de la JUSCO, ¿sí? La Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, también desarrolla sus actividades investigativas en 5 áreas. En política educativa, procesos institucionales y gestión, sería la primera de las áreas. La segunda es diversidad e interculturalidad. La tercera, aprendizaje y enseñanza en ciencias, humanidades y artes. La cuarta aborda el tema de tecnologías de información y modelos alternativos. Y la última, teoría pedagógica y formación docente. Como pueden ver, hay bastantes coincidencias temáticas entre la pedagógica y el ISUE. Ahora, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, si bien no tiene adscripciones laborales, es una asociación civil en donde los investigadores se pueden incorporar previa solicitud y previo a hacer un proceso de admisión al Consejo, pero el Consejo agrupa un montón de investigadores de diferentes instancias, de diferentes instituciones, y en ese sentido trata de armonizar la investigación educativa y trata de ordenarla. Entonces, desde el COMIE se han establecido, déjame cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejes temáticos para incorporar ahí las actividades de investigación. El primero de ellos es diagnóstico, evaluación y planeación educativa. El segundo es currículum. El tercero es innovación pedagógica y formación, política educativa. El siguiente es sujetos sociales, gestión y desarrollo institucional. El séptimo es estudios sociales y culturales en educación, y se cierra con estudios comparados en educación. Estos son los ejes que está promoviendo el COMIE como asociación para generar la investigación educativa. Sin embargo, al momento de hacer sus convocatorias para los congresos nacionales de investigación educativa, congresos que son bianuales y que convocan a muchísima gente, en el último congreso, que fue en noviembre del año pasado, el más reciente, estuvimos alrededor de 3.500, 4.000 investigadores presentando trabajos de los resultados de las investigaciones que se están haciendo. Y para el Congreso, el COMIE abre hasta 18 mesas
donde podemos incorporar nuestros trabajos de investigación. Estas 18 mesas son las siguientes. Una, filosofía, teoría y campo de la educación, historia e historiografía de la educación, investigación de la investigación educativa, procesos de aprendizaje y educación, currículum, educación en campos disciplinares, prácticas educativas en espacios escolares, procesos de formación, sujetos de la educación, política y gestión de la educación, educación superior y ciencia, tecnología e innovación, evaluación educativa, educación, desigualdad social e inclusión, educación y valores, convivencia, disciplina y violencia en las escuelas, multiculturalismo, interculturalidad y educación, educación ambiental para la sustentabilidad y tecnologías de la información y la comunicación en educación. Como pueden ver, la diversidad temática con la que podemos hacer trabajos de investigación es muy amplia. Estamos prácticamente abordando todos los espacios que se tienen en este complejo asunto que es lo educativo. Ahora, ya investigamos, ya nos metimos a trabajar, a estudiar, a tratar de generar cosas, a generar conocimiento, a tratar de hacer investigación. Bueno, pero ¿qué después de eso? Quedarnos nada más con que ya hice investigación y tan es definitivamente insuficiente. Hay que dar el siguiente paso, que es la difusión. Hay que difundir los resultados de la investigación. Tienen que ser socializados. Tienen que ser socializados no solamente entre aquellos que están haciendo investigación o que se dedican a estar en el ámbito de lo educativo. También tiene que ser difundido en espacios de la política. Se lo tenemos que decir a los políticos. Tenemos que decirles, a ver, secretario de Educación, nos encontramos tales y cuales cosas en educación básica que preocupan y las tenemos aquí a través de un proyecto de investigación que se generó. Estos son los resultados que encontramos. Y hay que decírselos. Hay que trabajar con ellos para apoyarlos en la toma de decisiones. Esa sería una de las finalidades que tiene la investigación educativa. Pero entonces, ¿cómo difundimos los resultados de la investigación? Vuelvo nuevamente. Desde el COMIE, obviamente, están los congresos nacionales de investigación, que se realizan desde 1993 de manera bianual. Cada 2 años estamos haciendo el congreso. Entonces, eso quiere decir que el próximo congreso será si fue en el 21, va a ser en noviembre del 2023. Entonces, para los que estén interesados, pues vayan preparando su trabajo, vayan haciendo su trabajo de investigación para que preparen una ponencia y se lancen, todavía no sabemos dónde, en noviembre del 93 al Congreso. También se tiene el encuentro de estudiantes de posgrado. Este es un espacio en el que los estudiantes que están estudiando un posgrado asociado al ámbito educativo presentan sus avances. Este se está haciendo desde el 2011 y es interesante porque el estudiante enfrenta a profesores o investigadores que no conoce. No son sus profesores que están en la universidad en la que están estudiando. Son otros profesores con otras ideas, con otras perspectivas, que van a revisar sus avances y les van a comentar. Luego tenemos la publicación de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, las elaboraciones de los estados del arte. Actualmente hay 2 estados del arte, el correspondiente al 2002 y al correspondiente al 2012. Eso quiere decir que el próximo año se iniciará el trabajo para la elaboración del estado del arte del 2022, que es decir, abarca de 2013 a 2022. Los estados del arte son trabajos que se hacen de lo elaborado durante 10 años. Entonces, eso es lo que hace el COMIE. La Universidad Pedagógica Nacional tiene presencia, como saben, en todo el territorio nacional. ¿Sí? Tenemos una cantidad
muy amplia para difundir el conocimiento que se genera por los profesores y académicos de la universidad. Tenemos múltiples colecciones de libros, libros de autor, libros de coordinación, libros, revistas. Tenemos la organización de foros diversos desde hace ya mucho tiempo. Entonces, la universidad pedagógica tiene una amplia cartera para difundir la investigación de sus investigadores. También el ISUE cuenta con una línea editorial muy importante para la publicación de libros especializados y tiene una de las revistas con mayor reconocimiento y prestigio en el país y en el mundo, que es la de perfiles educativos. Luego está la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la conocida como ANUYES. Esta asociación lo que tiene es la revista de Educación Superior, tiene los cuadernos de la casa ANUYES y tiene la colección documentos. Entonces, cada uno de ellos tiene diferentes temas que se pueden ir abordando y solicitando su incorporación para la publicación de resultados de investigación. Este sí es para cualquier investigador, cosa de que se mande el texto, se dictamine, y si pasa la dictaminación, pues se tendrá la correspondiente publicación del asunto. Ahora, prácticamente todas las universidades autónomas de las entidades federativas tienen algún tipo de editorial o de línea editorial que permite la publicación de los resultados de investigación. Y una buena parte de instituciones particulares, al menos las más grandes, la Ibero, la Anáhuac, la Simón Bolívar, también tiene líneas de difusión de trabajos de investigación para sus profesores. Entonces, como pueden ver, la amplitud para difundir en México es relativamente amplia, y todo lo que está en el extranjero. Es decir, hay una enorme cantidad de posibilidades de revistas en el extranjero en donde se puede mandar el texto para su publicación. Entonces, hay formas de difundir los resultados de la investigación que tenemos. Ahora, ¿para qué queremos hacer investigación educativa? ¿Cuál es la importancia de hacer investigación? Obviamente no es solamente el punto de adquirir conocimiento o generar conocimiento por el conocimiento mismo. Es decir, quedarnos nosotros con la idea de que ya sabemos más y ya es una idea muy limitada. La intención tiene que ser mucho más amplia. Tenemos que buscar trabajar en espacios para dar soluciones a la problemática educativa. En palabras de Juan Manuel Piña, un investigador del ISUE, la investigación educativa es útil para aquellos que detentan los medios de decisión, dice, para que diseñen medidas de amplio alcance y lo puedan aplicar de manera innovadora. Es lo que comentaba hace un momento. Los que toman decisiones, es decir, las autoridades educativas, deben saber qué es lo que encontramos los investigadores, de tal manera que puedan tomar mejores decisiones, puedan vislumbrar un punto de vista distinto al que ellos tienen como políticos o como administradores. Perdón. Tienen que ir construyendo a partir de lo que encontramos. Ahora, nosotros tratamos de decírselos. Un problema es que si nos hacen caso o no, pero ese ya es otro asunto. El que nos hagan caso no está en las manos del investigador, está en las manos del que toma la decisión. Entonces, lo que estamos haciendo
es que la investigación educativa nos permite entender cómo son las cosas, incluso nos permite entender por qué son así, por qué son como son, es decir, de manera un poco más explicativa. Nos permite pensar que es posible incidir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, incidir en las condiciones de las instituciones, en los profesores y en los alumnos, en los procesos de gestión, en los procesos de construcción de políticas. ¿Sí? Nos permite pensar que podemos entrarle a eso. ¿Sí? Si nosotros estudiamos política educativa y cómo es que se está construyendo, tendríamos la posibilidad de incidir en la construcción de la misma política educativa. ¿Sí? En el entendido de que la política educativa no es una actividad exclusiva del gobierno. Los actores podemos construir política, las instituciones pueden construir política, pero hay que construirla de manera apropiada. Y esto lo podemos hacer porque la investigación educativa indica las fallas y los sentidos en que se tejen las acciones y las interacciones institucionales. Es un espacio que articula el conocimiento científico con la problemática que existe en los espacios educativos, a fin de buscar, con los resultados obtenidos, formas de aplicar y solucionar la falla. Es decir, la investigación educativa debe permitir solucionar problemas, no solamente generar conocimiento. Es una actividad que en sí misma su importancia radica en buscar soluciones a problemas educativos. Pues aquí le dejo, muchas gracias y hasta luego.